Gracias, Nuera, por este tipo de oración. Hoy iba a dar el estudio doña Raquel, pero resulta que se había confundido y tenía un compromiso que no se había acordado. Entonces no lo puede hacer y lo hará la semana que viene. Si no tiene un compromiso no te ha olvidado. No, pues entonces la semana que viene dará ella el estudio, que iba a dar hoy. Así que lo hará ella la semana que viene. Bueno, hemos estado viendo en las últimas semanas, hemos estado viendo algunos de los apartados de la oración, o cómo dividimos la oración. Normalmente hay varias formas de dividir lo que es la oración, pero digamos la mayoría de los creyentes están de acuerdo en básicamente 4 o 5 puntos en el que se divide la oración. Puede haber también otras variantes, pero más o menos todos los creyentes, por la enseñanza de la palabra de Dios, pues concuerdan en que hay por lo menos 5 temas dentro de que engloba la oración. Uno de ellos es la adoración que hemos visto acerca de la adoración, y vimos que la adoración comenzamos a aprenderla aquí, porque en el cielo ya lo haremos continuamente. Aquí es nuestra escuela de adoración, aquí en la tierra, y vimos la importancia de la adoración en nuestra vida particular y por supuesto en nuestra vida eclesial también. Vimos también la intercesión, la importancia de interceder los unos por los otros. Es muy importante la intercesión por los unos por los otros, interceder también por las almas, interceder por personas para que conozcan al Señor, interceder por nuestros profesores, nuestros amigos, nuestros compañeros, etc. Interceder por personas. Y también hemos visto en las últimas 3 semanas, hemos estado hablando acerca de la acción de gracia, la importancia de la acción de gracia, y hoy he puesto, no lo voy a poner ahora, no lo voy a decir porque hoy he puesto un resumen de lo que vimos la semana pasada, aunque hay aquí, tú no estás en el grupo de la iglesia, ¿no? ¿De qué? De Nueva Vida, no está. ¿Hay alguno más que no está? ¿Tú tampoco estás? Pues bueno, lo que he puesto hoy un poco, ya lo voy a recordar, un poco lo que vimos la semana pasada en cuanto a la acción de gracia, después de 2 semanas que estábamos, pues vimos que Jesús también daba las gracias por la comida, y vimos la importancia de ser conscientes de la comida que tenemos, de ser conscientes de que cada día tenemos un platito de comida, tenemos pan para desayunar, tenemos el colacao para la merienda o otra cosa, y tenemos también la cena. Y vimos también cómo Jesús dio las gracias por la resurrección de Lázaro, y cómo era consciente que el Padre le estaba escuchando y dio las gracias por esa resurrección de Lázaro. Y también vimos cómo Jesús daba las gracias por la simbología de la Santa Cena. Gracias por este pan, gracias por este vino, que estaba recordando lo que iba a pasar después, la muerte y su resurrección. Y también vimos algunos de los enemigos del hábito de dar las gracias. Uno de esos enemigos era la queja. No damos las gracias porque nos quejamos continuamente. ¿Por qué me pasa todo a mí? Etcétera, etcétera. También vimos que no damos las gracias porque tomamos las bendiciones de Dios como algo obligatorio, como si Dios tuviese que bendecirnos continuamente, ¿no? Y si hay algún momento que Dios no, en nuestro concepto, Dios no nos bendice, pues decimos, ¿por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Te has olvidado de mí? Y nos quejamos contra la soberanía de Dios. Vimos también que no damos las gracias por nuestra falta de fe, y como si Dios no interviniera en nuestra vida. También por el pesimismo. Hay muchos creyentes que son muy pesimistas y viven en un pesimismo continuo. Y todo es malo, por lo tanto, si todo es malo, ¿cómo le da las gracias, no? Y también vimos que otro de los motivos por el que tenemos dificultades para dar las gracias por el egoísmo, la envidia, etc. Y vimos también cuatro maneras de formar el hábito de dar las gracias. Una de ellas era, dar las gracias es una decisión, no un sentimiento. Es una decisión, cada día yo decido dar las gracias. De hecho, es un imperativo. En la palabra de Dios es un mandato, no lo deja de otra opción, no lo deja de otro sentimiento, no lo deja como me levante, ni como me acueste. Es un mandato del Señor y es una decisión nuestra, no un sentimiento. Si nos dejamos guiar por los sentimientos, todos los que estamos aquí estamos aviados. Son decisiones basadas en la autoridad
que la palabra de Dios nos dice. En segundo lugar, también formamos el hábito de dar gracias cambiando las quejas por la gratitud. Cambiando las quejas. Y en vez de estar pensando o viendo continuamente el mal, ir pensando también en lo correcto, en lo bueno, en el bien. Y también otro hábito para dar las gracias también es comenzar el día dando las gracias. Comenzar el día. Nos levantamos y lo primero que hacemos, Señor, gracias. Gracias por esta noche, gracias por el domingo calentito, gracias y gracias por todo lo que en tu voluntad voy a vivir en este día. Y lo último que vimos fue que para tener ese hábito de dar las gracias, que nos juntemos con personas agradecidas. Que nos juntemos con personas agradecidas. Tengamos la sabiduría suficiente para juntarnos con personas que nos van a inyectar vida y que van a vivir vida, que son personas que van a estar agradecidas y lo van a mostrar con sus vidas. Eso fue alguna de las cosas que vimos la semana pasada y ahí terminamos, podríamos continuar, pero ahí terminamos con el tema de la acción de gracias. Y hoy vamos a empezar a estudiar otra de las partes de la oración, como es la confesión de pecados. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que confesar los pecados. Y es interesante porque cuando hablamos de la confesión, la Biblia tiene fundamentalmente dos sentidos, tiene más, pero fundamentalmente cuando hablamos de confesión tiene dos sentidos. El primer sentido es cuando es la confesión abierta y pública de nuestra fe. Cada vez que declaramos nuestra fe, estamos confesando públicamente que creemos en Dios, que creemos en Cristo. Lo podemos hacer en el trabajo, lo podemos hacer en la universidad, lo podemos hacer en el bloque donde vivimos, lo podemos hacer en la iglesia. Cada vez que publicamos, que decimos que creemos, estamos confesando públicamente nuestra fe. A eso estamos llamados. La iglesia, los creyentes, estamos llamados a confesar abiertamente nuestra fe en Cristo. Esa es la primera y la más notable y la más importante que aparece, ¿no? Esa confesión abierta y pública de nuestra fe. Pero también, cuando hablamos de confesión, también estamos hablando de un reconocimiento delante de Dios del pecado cometido que tenemos en nuestra vida, del pecado que hemos cometido y pedimos perdón. Podemos pedir perdón al Señor por nuestro pecado y podemos pedir perdón a nuestro hermano, a un vecino, a un amigo, a un familiar que le hemos hecho un daño. Es decir, cuando reconocemos delante de Dios el pecado cometido y tenemos una actitud de arrepentimiento, sea con quien sea, por supuesto con Dios y también con nuestro prójimo. Es en este sentido de confesar nuestros pecados a Dios y de confesar también nuestros pecados a los demás. En este sentido, cuando vamos a estudiar este tema acerca de la confesión de pecados. Mirad lo que dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo quiere leer? 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, fijaros que está diciendo aquí el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Es interesante porque aquí fijaros que en este texto, en este versículo, encontramos dos verdades importantes. La primera verdad importante que encontramos es: ¿a quién confesamos nuestros pecados? Al Señor, a nuestro Dios. A Él le confesamos nuestros pecados. En segundo lugar, ¿quién perdona nuestros pecados? Él, el Señor, perdona nuestros pecados. Así que fijaos que en un versículo tan breve, en consonancia con todo lo que enseña el resto de la Escritura, confesamos nuestros pecados a Dios. Y es este mismo Dios quien realmente perdona nuestros pecados. Y aquí quiero hacer un inciso, si me permitís, un inciso que para mí es importante, sobre todo los que vivimos, de los que salimos de un trasfondo católico como es el mío, como es el de Mari Carmen, como es el de Pepe, como es el de ella, como el de él, etc., ¿no? La Iglesia Católica pues se ha apropiado de la confesión, se ha apropiado literalmente, se ha apropiado de la confesión, y cuando en lo que se dice como la confesión auricular, que es cuando una persona va al cura, al sacerdote, y le explica su pecado, le dice su pecado, y el sacerdote le absuelve, ¿no?
y le dice, pues reza 3 Ave María, o reza 3 Padre y tal, y le absorbe de sus pecados. En realidad, la palabra de Dios no enseña nada de esto, absolutamente nada. Esto ha sido algo, como en tantas otras cosas, que la Iglesia Católica ha ido añadiendo a la palabra de Dios, ha ido añadiendo a través de los siglos, y ha ido añadiendo en la liturgia de la propia Iglesia. ¿Qué ocurre cuando una persona le dice a otra persona, independientemente de que sea sacerdote, sea pastor, sea curandero, sea brujo, sea psicólogo, sea lo que sea, qué ocurre cuando una persona le dice a otra persona sus propios pecados? Si yo le confieso mis pecados o si Joti me confiesa sus pecados a mí, ¿eso significa algo? ¿Eso me da cierta autoridad? ¿Eso puedo influir en la vida de Joti porque me ha confesado sus pecados? ¿Tengo cierto poder en la vida de Joti por decirme sus intimidades, sus pecados? Para confesión, sí, te reconozco con autoridad. Y entonces, para desahogarme, para libertarme, voy a ti y te digo, mira, me pasa esto y me confieso, me abro. Y entonces es una forma de liberarme personalmente. Yo no estoy hablando de confesar para liberarme. Sí, porque además entra dentro del terreno. Cuando tú has hablado antes de lo bueno que es orar los unos por los otros, también confesa, que después vamos a ver, confesar nuestros pecados los unos a los otros. Pero una cosa es confesar los pecados en un ambiente de libertad entre nosotros, decir, mira, hermano, tal y tal, y escuchar, y el hermano te puede aconsejar, puede orar por ti y tal, pero absorber pecados solamente lo puede hacer Entonces, en el momento en que a donde yo voy, en el momento en que una persona me dice sus pecados, yo tengo un poder sobre esa persona. Es decir, cuando alguien va al sacerdote, a un cura, y le está diciendo su pecado, la influencia de ese hombre, el conocimiento de ese hombre con respecto a lo que ha confesado esa persona, le da un poder. Le da un poder, porque todo lo que significa saber lo que le pasa a alguien es poder, porque puedes controlarlo, puedes saber y puedes decirle cosas. El confesor tiene tiene una autoridad, un conocimiento sobre esa persona que antes no tenía. Pero Y eso es poder. En cuestión de que le puede amenazar o le puede... Mira, ya lo dijo el que creó el FBI, dijo la información es poder. Y tú tienes una pelea con otro vecino que tú sabes que si vas a entrar en pelea física, el vecino es más fuerte que tú. Pero si tú sabes una intimidad de él y le dices, yo no quiero pelearme, que sepas que si nos peleamos, suelto este trapo sucio, tiene ese poder de controlar y el otro puede, aunque sea más fuerte que tú, te puede controlar. Yo creo que vamos Por ahí. Ocurre mucho entre los políticos, que yo largo, que como tú yo largo, pero en las iglesias, desgraciadamente, cuando hay esas asambleas, que no son como las de aquí, porque aquí las asambleas van de maravilla, pero hay otras iglesias que no van de maravilla, y empiezan a salir trapos sucios. Si tú te has abierto a un hermano o una hermana y le has contado cosas íntimas tuyas, eso después no pueden arrojar como lanza, ¿vale? Entonces tienen poder, claro que tiene poder, el que es el receptor de tus pecados, tiene poder sobre ti. Y ese fue el invento de la Iglesia Católica para tener poder sobre la gente. Eso es por lo que lo inventaron, no porque lo ponga aquí. Es un poder muy fuerte. Aunque el secreto de confesión que dicen ellos, bueno, después cada uno lo usa como le da la gana. Bueno, el secreto de confesión es más de que si yo le he confesado un secreto que puede ser incluso delictivo, el cura o el abogado no tiene obligación de ser testigo en un momento determinado en un juicio. ¿Vale? Pero bueno, eso no quita de que yo sepa de que tú has robado, has matado, has hecho,
y te tengo pillado, como decimos aquí. Entonces, Sí, sí. Bienvenido. Una de las cosas que ocurre precisamente con el secreto de la confesión es esto que estamos hablando. Cuando tú le confiesas a una persona tu pecado y con la autoridad de que yo te absuelvo de tus pecados, yo tengo un control sobre ti. Yo tengo una autoridad sobre ti. Y hay muchas formas de hacerlo saber. No hace falta decir, te pides esto, muchas maneras. Que hay sacerdotes y hay curas que lo hacen y no influyen, por supuesto. Pero también hay otros que influyen y que te dictan y que te dicen que vaya por aquí y que te manipulan. Incluso le han dejado herencia y le han dejado tierras y cosas porque, aunque no declaren su pecado, para que han sido obligados a eso. Sí. Gran parte de esto no está, pero bueno, gran parte, si no gran parte, una buena parte de las pertenencias de la Iglesia Católica tienen que ver con esto. Tienen que ver con esto. Hay gente rica, gente noble, damas de alcurnia, ¿cómo se llamaba antes? De alta alcurnia, que cuando han muerto le han dado sus herencias, sus terrenos, sus castillos, etcétera, a los sacerdotes porque tenían ese control, y no solamente en España, eso es en todas partes. Así que sí, cuando confesamos a alguien en este sentido de que estamos viendo, esa persona depende, tiene un control sobre ti. Otra cosa es, en este caso, el confesor, si lo hace bien o lo hace mal. Lo hace mal porque realmente no tiene ningún poder para perdonar. Pero dentro de esa situación, depende ya cómo sea de noble esa persona, que lo pueda hacer bien o lo pueda llevar a su terreno. Por lo tanto, fijaros que aquí nos dice en este texto, que realmente quien absuelve los pecados es el Señor. A quien tenemos que pedir perdón es al Señor. Y el Señor es el que va a perdonar nuestros pecados. ¿Significa esto que no podemos, lo que estamos hablando antes, significa esto que no podemos confesarnos los unos a los otros? ¿Significa esto que no podemos pedir perdón los unos a los otros? No, evidentemente no. Mirad lo que dice en Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Quién lo quiere leer? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, ¿qué os parece este versículo? Que nos confesemos, como dice, y oremos unos por otros. Claro, al confesarte tú me confieso contigo, de lo que sea, o alguien conmigo, eso te lleva a orar por mí. Porque si me confieso en algo por algo que me carga, Eso es. que me tiene cargada, que me tiene... Ahora sí es lo que decía Pepe, que te libera, ¿no? Porque cuando confiesas es como lo tenía que soltar, y cuando lo has soltado... Exacto. Entonces a la persona que se le has comentado, que le has dado esa confianza, porque eso es una confianza de comentárselo, pues le lleva a eso, a orar también. Pero dice confesar vuestras ofensas. Es si yo he ofendido a algún hermano, confesarlo, perdona, te he ofendido en esto. Bueno, en esta versión dice pecado, literalmente, Pecado. Una ofensa es un pecado. Sí. Fijaros que Santiago nos está diciendo aquí exactamente eso: confesaos vuestros pecados, vuestras ofensas unos a otros. Después entrar en el terreno también de la oración, los unos por los otros, y la oración eficaz del justo puede mucho. Después pone el ejemplo de Elías, etc. Pero fijaros que está aquí hablando de confesar nuestros pecados, nuestras ofensas los unos a los otros. Es interesante porque en el griego está en un presente continuo. Está diciendo: confesaos vuestros pecados, vuestras ofensas todos los días. Confesaos vuestros pecados todos los días, de forma continua. Es como si Santiago dijera: no penséis que solamente voy a pecar de vez en cuando. O sea, vais a pecar todos los días. Y en ese sentido, lo que Él nos combina, lo que Él nos lleva, es a tener una clara dimensión de la importancia de la confesión mutua. De hecho, la confesión mutua ha sido una de las banderas de la Iglesia evangélica durante muchos siglos.
Y los pietistas, por ejemplo, se confesaban los pecados los unos a los otros. Ciertos movimientos que tienen que ver con movimientos de la santidad también se confesaban, era una práctica habitual el confesarse los pecados los unos a los otros. Eso a veces llegaba a un extremo, que por eso se ha pasado al otro extremo, que es nunca confesar los pecados, llegaba a un extremo de legalismo. O sea, llegaba a un extremo que venga, vamos a sentarnos a confesar nuestros pecados, cuando en realidad al menos no había... y había también como una especie de atmósfera de miedo, de tengo que confesar, tengo que decir, y nos podemos convertir también en árbitros de los demás, o en jueces de los demás, que nos están diciendo, que están confesando, que están diciendo los pecados. Pero el sentido bíblico de cuando realmente hay algo que tenemos que confesar, algo que yo he hecho mal, algo que yo he metido la pata contra ti, algo que yo... Ese sentido de perdóname, te confieso esto es terapéutico, esto es sano, esto es muy bueno. Porque precisamente uno de los problemas que tenemos es que con el paso del tiempo, como antes decía Raquel, que somos una familia, en las familias hay situaciones. En las familias también hay cosas que tú levantas la alfombra y metes las cosas bajo la alfombra y no vuelves a hablar de las cosas, pero están ahí. Y además huelen, pero están ahí, ¿no? Y no se quiere hablar de esas situaciones. Y en la iglesia pasa igual. En la iglesia pasan los tiempos, nos rozamos, una palabra, una mirada, una situación, algo que hiciste hace 2 años y no se ha resuelto, y van pasando las cosas, y el problema es que muchas veces no lo hablamos. No decimos las cosas, no nos confesamos, no somos abiertos en ese sentido, y va pasando el tiempo, y como no lo hemos solucionado, no hemos hablado con el hermano, o con los hermanos, o con la familia, no lo hemos hablado, y al final... Si no somos sabios, puede llegar un momento en que como la olla expresa, ¡bum! Y explota. Yo he sido testigo de eso en varias ocasiones. Entonces, tenemos que tener cuidado. O sea, no es cuestión tampoco de decir los viernes a las 8 de la tarde nos vamos a reunir todos los días para confesar nuestros pecados. No. Que lo ha hecho la Iglesia, lo ha hecho en ciertos puntos. Lo ha hecho. Pero tampoco pasar a lo que estamos hoy en día. Que es pasar olímpicamente. Y decimos, bueno, el Señor sabe, el Señor lo entiende. Cuando es bueno, cuando hay algún problema, algún pecado, alguna ofensa, es bueno confesarlo al hermano. De hecho, es bueno y es bíblico confesar el pecado a los demás. José. Sí, yo hay una cosa que me pregunto, porque cuando este texto se escribe, está escrito en un contexto, en una época, en una situación, en un momento determinado en el que la Iglesia como tal tiene una situación de perseguida, están dispersos, probablemente hay una relación muy fuerte entre ellos. ¿Qué implicación tiene eso para los que oyen ese mensaje y para nuestros días? Porque seguramente la circunstancia va a ser muy diferente a la que tenemos hoy. Seguramente entonces se reunían en casa, había una situación muy difícil y entonces como que se apoyaban mucho más que ahora que vivimos de una forma diferente. Eso, me estoy preguntando eso, ¿no? ¿Qué influencia tiene eso a la hora de entender el texto? Porque claro, tenemos que intentar ver qué sentido, qué significado estaba teniendo para los que estaban oyendo originalmente el mensaje. Pues para poder aplicarnos a nosotros también. Pues yo entiendo que aquella época y esta época, de una forma o de otra, todos creyentes estamos pasando por el mismo penal. Claro, yo puedo, por ejemplo, mentirle a él. Yo ahí sí veo una diferencia. Yo puedo mentirte a ti, ¿vale? Y tengo algo contra ti. No contra ti. En realidad me afecta a mí, en mi relación con Dios, pero te lo he hecho a ti. ¿Me puedes dejar esto? No, mira, es que no lo tengo, y sí lo tengo, ¿no? Y te he mentido. Bueno, pues una confesión, pienso, hacia ti sería, oye, Pepe, el otro día me pediste esto, sí lo tenía y te mentí, lo siento. Y ahí tú, pues ya está. Pero confesarme un pecado mío que no tiene nada que ver con Pepe, a Pepe, ¿qué es lo que Pepe puede hacer? ¿Sabes lo que? No sé si me estoy explicando. Imagínate que, Pepe, mira, he tenido ponernos ahora y... Una experiencia que yo haya pasado y compartirla contigo, pues pasan muchas cosas.
Pero yo por eso digo que a lo mejor este texto se refiere más al pecado que tengas con un hermano o que hayas hecho con no sé, ¿no? Con un grupo. Claro, por eso digo que sí es actual. Sí podemos decir que es actual. Porque aunque no vivamos en una comuna... No digo que no sea actual, digo que a veces probablemente el énfasis en el contexto original podría tener otro y la aplicación diferente en el sentido de que las circunstancias son diferentes. Probablemente hoy la relación que tengo con los demás es menos estrecha. Al ser menos estrecha, tengo menos roce. Al tener menos roce, pues probablemente la necesidad que yo tengo de confesarte algo va a ser menor a cuando vivimos tan estrechos porque estamos en unas situaciones muy complicadas y hay mucha relación. Cuanto más relación, más roce, más problemas. ¿Sabes a lo que me refiero? Más confianza. Exactamente. Entonces, probablemente su aplicación varía un poco a lo que fue en su momento original. Cuando la vida no valía nada. En aquellos tiempos la vida valía muy poco. De otra forma, lo que estaba diciendo Pepe antes, y bueno, tú también lo acabas de decir, la palabra de Dios está escrita para todas las épocas, y su aplicación también cambia, pero el corazón no cambia. Y lo que vivía la época de Santiago, igual que en nuestra época, el corazón sigue siendo el mismo. Engañoso es el corazón incorrecto. ¿Quién lo conocerá? La relación entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia, era conflictiva en la iglesia de Corinto, era conflictiva en la iglesia de Gálatas, era conflictiva y sigue siendo conflictiva. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón sigue siendo el mismo. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y si lo encajamos, esto pasó hace 2000 años, no tiene ningún sentido para nosotros, cuando es todo lo contrario. La palabra de Dios, una de las cosas de la palabra de Dios precisamente es que habla todas las épocas, habla todos los tiempos y habla ahora y dentro de 21 años, si el Señor no viene antes, seguirá hablando. Entonces, ¿por qué? Porque las relaciones, independientemente que nos veamos 24 horas al día, como dices tú, que a lo mejor podemos vernos, claro, si nos vemos 24 horas al día, pues habrá más tensiones, evidentemente, y habrá más roces y habrá más discusiones. No es lo mismo verse 24 horas o verse 2 horas, pero el principio es el mismo. En esas 2 horas también podemos encontrarnos 2 horas hoy, 2 horas mañana, 2 horas también nos vamos a encontrar con situaciones en las que van a saltar chispas y en las que puede haber cosas y cosas en las que tenemos que confesar. Una cosa es confesar nuestros pecados, nuestras ofensas, a la persona, que Jesús nos enseña también el procedimiento para hacerlo. Cuando yo tengo algo contra una persona, yo tengo que pedirle perdón a esa persona. Y ya no solamente si yo tengo que pedirle perdón a esa persona, si yo veo que Pepe ha hecho algo que yo me siento molesto y creo que Pepe no lo ha hecho bien y a mí me ha dolido, yo tengo que ir a Pepe y decir: Pepe, lo que hiciste el otro día a mí me ha dolido, creo que no lo hiciste bien, y Pepe me explicará. Y Pepe dice: mira, Pedro, no me das cuenta cómo lo dice, o bueno, y llegamos a hablar, y hay un entendimiento, y podemos orar el uno por el otro. Y si Pepe lo ha hecho mal, Pepe dice: mira, Pedro, lo siento, perdóname, mi intención no era esta. Eso es lo normal. Lo normal, quitando el orgullo, el egoísmo y la soberbia, que muchas veces nos impiden llegar a esos extremos, ¿no? Pero también está el tema de como te estaba diciendo delante, o sea, yo tengo un problema, mi matrimonio va fatal con Chay y estamos en una situación, en una crisis tremenda. Y voy a Joti y le digo: Joti, necesito desahogarme, necesito pedir perdón, o sea, necesito que tú me aconsejes. Joti, yo le cuento la cosa, le cuento la situación y Joti pues me aconseja, me dice. Eso es así y hacemos bien en confesar nuestros pecados, y un hermano maduro pues me puede ayudar a solventar o a intentar que la situación mejore y que pueda dar una serie de cosas. Eso también tenemos que hacerlo. En ese sentido de confesar, porque hay hermanos que nos pueden ayudar. Y eso es tan bonito, tan bueno de hermanos. El problema es cuando nosotros confesamos, por ejemplo, esto, y imaginaros esta situación, y ahora que pasa en muchas ocasiones. O sea, tú vienes a mí, me cuentas un problema, yo te intento ayudar en el problema y después lo publico por todas partes. Y después lo digo: Señor, en una oración: Señor, otro día tú sabes que viniste aquí, me metí medio planito, y lo cuento, eso a todo el mundo, y está orando, o presidiendo, o una asamblea, o predicando. El otro día vino un chico que vino a otra iglesia, lleva 2 años y me dijo que era homosexual. Y ya todo el mundo hace así.
Y o sea, el chico que vino a la iglesia hace 2 años está aquí ya. Y ya te lo has cargado. Eso ha pasado. O que lo use contra ti. O que lo use contra eso es. En la Eso. predicación, Me ha ocurrido muchas Sabe veces. que vale por ti. claro. Y tú estás predicando, pero lo estás dando. Eso es lo que No, no, pero por predicación, sino directamente, vamos. Eso me pasa muchas veces, predicar y creo que me lo está dando. Eso es diferente. Pero es verdad. Es usan verdad. también para Y además, la confesión que que sabe sabes que incluso el Nicolás está hablando de ti. es para ti. Porque si te has acordado y has dicho, oye, que me lo está Eso diciendo. era muy... Tú sabes por aquí. Sí. Así que fijaros que es importante que confesar nuestros pecados. Sí, es bueno. Como he dicho antes, es terapéutico, es espiritual, nos ayuda a crecer. Y siempre que sea algo limpio de corazón y que nos ayude a amarnos y a que haya unas buenas relaciones, es bueno. Y tenemos que entender que otra cosa es confesar por confesar, ¿no? Espiritual, no, sin hacer teatro. Pero cuando podemos hacerlo y cuando en un ambiente de libertad espiritual y de amor y de respeto, eso es algo muy hermoso, que sana a la iglesia y que sana a los creyentes en la relación los unos con los otros, porque vuelvo a decir que la relación de los unos con los otros es muy difícil. Es muy difícil. Una persona que ve a alguien durante 2 minutos y lo va a ver dentro de 2 años no va a tener ningún tipo de relación, o sea, ningún tipo de problema con esa persona. Pero los que nos vemos continuamente, sí vamos a tener, tarde o temprano, habrá una palabra, habrá algo, siempre habrá algo. Y en ese sentido, pues tenemos que tener la suficiente el amor y la libertad. Es decir, hermano, ha pasado esto. Y si no tengo algo contra ti, pero tengo una carga, confesar, decir, si tú me pides a mí perdón, o yo te pido a ti perdón por algo que te he hecho, claro que podemos perdonarlo. O sea, alguien puede preguntar, pero no es Dios el que perdona, no, nosotros también. Pero el que absuelve de pecado siempre es Dios. Yo no absuelvo de pecado. Ninguno de nosotros absuelve de pecado. Ninguno de nosotros quita el pecado. El único que quita el pecado es el Cordero. Como decíamos, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el único. Ahora, el decir, te perdono, no te preocupes que no tengo nada contra ti, claro que podemos hacerlo. De hecho, debemos hacerlo. Este versículo, si estaba vigente en aquel tiempo para las comunidades de cristianos que se reunían prácticamente, que vivían y convivían juntos, esto para las familias está vigente hoy igual que entonces, que hace 2000 años. ¿Por qué? Porque la confianza, el contacto que se tiene entre el matrimonio, con los hijos y con las familias más y creyentes, pues esto es igual para entonces que para ahora, pero no ha variado. ¿Qué ocurre? Que el problema, digo problema, es que la confianza y el contacto que hay hoy día en las iglesias no es el que había que ver en aquel tiempo. Esto lo puedes encontrar en las iglesias perseguidas, en sitios donde está perseguido el predicar el evangelio. Aquí, como tenemos libertad para reunirnos cuando nos parece y demás, pues cuando nos parece. También, yo creo que también, Fernando, hemos llegado, en mi opinión, hemos llegado a una situación en la que como iglesia, como que todo está bien. O sea, y hemos llegado a naturalizar algo que no es natural. Porque también hay sus puntos de encuentro y hay sus desencuentros y sus problemas y sus luchas. Entonces, y a veces pensamos, que todo va bien, bien, está bien, sí, y tenemos alguna cosita, pero no lo decimos. O nos vamos al hermano y le decimos al hermano, mira, tengo esto. No lo decimos porque parece que como que está mal, cuando es todo lo contrario. Otra cosa es hablar con un hermano para hacerle daño, es otra película. O para quedar por encima, o para humillarlo, no. Pero cuando estamos con alguien, con algo que hemos hecho y que lo suyo es tener, lo que pasa es que estamos ahora en un momento, digamos, que la iglesia parece que nunca tiene pecado. Y la iglesia parece que los creyentes parece que nunca estamos enfrentados, ni nunca tenemos enemistades, ni nunca tenemos luchas subterráneas. Y tristemente eso hoy en día es lo que hay. Difícilmente encuentras a alguien que vaya a un hermano y le pida perdón.
difícilmente encuentras a alguien que te diga, yo he sido el que ha metido la pata, no el otro, sino yo. Difícilmente encuentras eso. Cuando a lo mejor antes era más fácil de encontrar, porque nos vamos endureciendo también. Nos vamos endureciendo y vamos encontrando la costumbre de la iglesia, en un sentido, ¿no? Y eso tenemos que tener mucho cuidado también. Tenemos que prestar también atención a ese tipo de cosas. Mirad lo que dice en Proverbios 28, en el versículo 13. Proverbios 28, versículo 13. Quien lo tenga lo puede leer. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué os parece este texto? Este texto es impresionante, 28, 13. Proverbios 28, 13. ¿Qué os parece? Los pecados escondidos. Los pecados escondidos. ¿No prosperará? ¿En qué sentido? Eso puede ser el título de un libro de poesía. Los pecados escondidos, a una novela. Los pecados escondidos, sí, sí. A veces parece contradictorio, porque vemos muchas veces en proverbios en los que se queja de que el malo prospera, el malo le va bien y el justo no consigue nada, y parece contradictorio con otros textos y demás. Pues ya hay que entenderlo bien, porque a veces es contradictorio con otros textos que dicen lo contrario, que los malos les va bien, que prosperan, que todo les va bien, y el justo y el ese ahí está, que no consigue nada. ¿Pero a qué se refiere a prosperar económicamente No, o prosperar espiritualmente? Tiene prosperidad. Dígame, Señor, de los pecados que me sean ocultos, que la soberbia no se enseñore de mí, es lo que yo creo que pienso que puede pasar aquí, ¿no? Sí. De los pecados que estamos ya acostumbrados Yo creo a hacer o que no les damos importancia, que son los pecados que... Puede ser también que diga que no será bendecido, Claro. Eso es. pero no prosperará que no será Que bendecido. será bendecido. Espiritualmente estará como muerto, O todo. La bendición es una prosperidad. llevará le lleva una frialdad que ya no Cuando tú empiezas a cubrir el pecado, pues dicen que cubre sus pecados, pues tú quieres tapar el pecado, a taparlo. Llega un momento que entiendes que no tienes pecado. Y eso ocurre también entre los creyentes, aunque no es una cosa de... hay que tener mucho cuidado. Entonces, si tú vas, eso no pasa nada. Primero empiezas, vamos a ocultarlo, y llega un momento que dices, esto no es nada, y te lo crees, que esto no es nada. Además, yo creo que tanto encubrirte tiene ya también una repercusión no solo psicológica, sino física. Eso de estar ahí, te vas autocreyendo. Por eso es bueno quitarte esa carga como la que nos quita Jesús, y ese sentimiento que ya muchas veces no nos acordamos, pero ese sentimiento de quitarte esa carga de pecado y depositarla en la cruz, esa carga, eso te puede agobiar muchísimo, mental y físicamente. Y además tú ves el deterioro de la persona, cómo va Por en eso, la carga. por eso yo creo que hoy en día están tan solicitados los psicólogos y todo eso, porque la gente se necesita descargarse, que después tienen que volver otra vez, porque se descargan que no les dan como a nosotros, ¿no? Que nos quitan la carga entera. Pero por eso yo creo que es que necesitan eso, descargarse y soltarse. Es interesante porque fijaros que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Podemos dar, de hecho se está hablando, que habéis hablado y se puede poner muchos ejemplos, pero hay un ejemplo clásico, que es el ejemplo de David. David encubrió su pecado. Eso es el Salmo 32. Él encubrió su pecado y no encubrió tanto un día, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, él peca con Betsabé y además tiene el descaro, la poca vergüenza de poner al marido de Betsabé en primera línea de batalla para que lo mataran. O sea, David fue un asesino de este sentido. Y no podemos verlo de otra manera. Él propuso al general que pusiera al marido de Betsabé en primera línea de combate para que lo mataran. Él no le tiró la flecha o la lanza, pero lo puso allí. Lo planeó. ¿Qué ocurre? Pues que él siguió su vida normal.
Y algunos eruditos dicen a los 6 meses, otros dicen al año más o menos, pero bueno, podemos decir entre 6 meses y un año llegó Natán, el profeta Natán. Y recordáis que le contó una parábola de un corderito y tal. Y cuando Natán termina de contar esa parábola, David está todo exaltado y dice, dime quién lo ha hecho, ¿no? Y dice, tú eres ese hombre, ¿no? Y ahí cuando David se da cuenta que ha pecado, pero durante ese tiempo lo había encubierto, ni se lo había mostrado al Señor, ni lo había, por lo menos no hay ningún indicio. Y es cuando escribe el Salmo 51 y cuando escribe el Salmo 32. Y en el Salmo 51 cuando dice no quites de mí tu espíritu y tal, y el Salmo 32 con eso que estaba diciendo físicamente es una realidad. En el Salmo 32 se ve esa realidad física. David no solamente tenía una carga física, o sea, emocional, espiritual, sino también, porque claro, la raíz espiritual afecta a todo. La raíz espiritual afecta a todo, incluso al físico, efectivamente. Cuando tú tienes algo contra alguien, cuando tú ocultas tu pecado, hay un deterioro, sí, hay un deterioro del alma. Y ese deterioro se manifiesta en todo. Esto que has comentado del tema de David, yo lo veo desde la parte de que él no era consciente de que había cometido ese pecado, ¿no? Y que viene Natán a expresarle lo que él ha hecho. Para mí que él no había sido consciente hasta que Natán lo pone claro, ¿no? Y el versículo que hemos leído al principio que dice, si confesamos nuestros pecados, a veces vemos delante de nosotros personas que tienen ira y tú te preguntas, ¿esa persona sabe que tiene ira? ¿Es consciente de su pecado? Que a veces oramos y decimos, perdóname los pecados, pero no estamos, porque eso van al psicólogo, porque necesitan identificar qué está ocurriendo dentro de sí mismo. Entonces, ahí va. Entonces, yo confieso mis pecados, pero yo tengo que darle nombre a ese pecado. Yo tengo que reconocer, cuando yo oro y digo, Señor, perdóname mi pecado, no, Señor, perdóname mi envidia, mi orgullo, mi ira, mi soberbia. Tengo que poner ese nombre. Y que cuando yo pongo ese nombre a ese pecado, si es que me estoy dando cuenta, porque David no se daba cuenta, si es que yo me estoy dando cuenta, yo tengo que decir, yo tengo ira. Porque cuando yo hablo con la gente y la gente no me escucha, porque la gente ya no se queda igual, yo me revuelvo entera y se me revuelven las tripas. Entonces, eso es ira. Y a veces estamos viendo el pecado de los demás, no estamos viendo el nuestro propio, pero estamos viendo y estamos preguntándonos, ¿pero esa persona se está dando cuenta de su pecado X? Y yo confieso mi pecado X, porque yo entiendo que cuando el Señor dice eso, si confiesas tu pecado, si yo confieso mi pecado con nombre y apellido, entonces el Señor te sanará. Desde que yo no identifique eso con nombre y apellido, yo siempre se me viene a la cabeza cuando yo me convertí. Mi oración fue, Señor, perdóname mis pecados. Yo creo que todo el mundo hemos hecho la oración, Señor, perdóname mis pecados. Pero no tenemos conciencia de pecado. No sabemos el grueso que hay dentro de nosotros, con nombre y apellido. Y efectivamente decimos perdóname mis pecados. A medida que va pasando el tiempo en nuestra vida y el Espíritu Santo va actuando en nuestra vida, y se ven para acá, siéntate, que te voy a decir cuáles son tus pecados. Sí. Salvo que tengas 9 años y entonces sencillamente sea una oración así. Porque es así, con 9 años. Pero yo estoy de acuerdo con... Estaba poniendo ese ejemplo y me estaba imaginando, yo creo que te lo voy a tomar, creo que es tuyo, Pedro. El colacao que se ha quedado mucho tiempo sin... Te han puesto el colacao y el pozo se ha quedado abajo y se ve la leche arriba y tú te ves blanco. Pero en el momento que viene el Espíritu Santo y haces un poquito con la cuchara y empieza a subir el colacao ya para arriba, dices, tan blanco no estaba.
Entonces muchas veces a mí me pasa eso, que cuando por la noche, bueno, es que esto es mi madre, esto lo hemos vivido desde chiquitito y nos poníamos a pedir perdón, es cierto que yo continúo esa regularidad nocturna, pero es cierto que digo, Señor, perdóname mis pecados, pero no lo identifico, lo generalizo, pero debo de identificarlo porque llamarlo por nombre. orgullo, ira, envidia. No lo enmascaremos. Hay personas que dicen que yo tengo mucho carácter. No, tú tienes que ir y soberbia. Te dirán las dos cosas. Sí. Te dirán las dos cosas. Y lo grave de este tema es, ¿cómo le digo que tiene ira? Uy, que tiene ira. Estamos en la ofensa espérate. Primero, estoy preparado para decir con amor. ¿Y está preparado o preparada para escucharlo? Así que... Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Claro, si la persona no tiene al Señor, no tiene el Espíritu Santo. Pero Él es el que nos lleva a hacer un examen de conciencia diario, decir, Dios mío, te he fallado hoy, déjate lo viene. Y siempre estamos pecando. Es que yo digo, ay Señor, otra vez me tienes aquí. Porque siempre estamos pecando, unos de pensamiento, otros porque hemos actuado mal. Bueno, lo sabemos todo lo que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y yo me hago un examen de conciencia todos los días. Y tengo que llamar lo que está mal hecho por su nombre. No puedo decir, bueno, es que tú sabes que yo no. Soy mala y soy pecadora. Y tengo que decir lo que he hecho mal. Es que yo creo que cuando hay esa confesión con nombre y apellido, hay sanidad. Claro. Después le doy las gracias porque yo sé que Él me perdona y me devuelve gozo de la salvación. Y hay alabo, y dominio adoro, propio. aprende, claro. Y hay dominio propio, porque tú ya has reconocido el pecado, has orado por ese pecado, hay sanidad, y en el momento que eso viene, tú ya lo estás identificando. Y tú estás diciendo, quieto, date, ahí. Eso era el caso de David. David tenía poder para hacer lo que hizo. No debía hacerlo porque era pecado, pero él tenía poder para hacerlo. Él podía decir, fulanito y menganito me la cuida, fulanito y menganito la retaguardia. Y a Natán le podía haber dicho... Y tú también, vete para ahí que... Todo eso podía hacerlo él porque era el rey. Pero claro, cuando la palabra de Dios te llega de frente, como le llegó a él, ya se le bajaron los humos del rey. Ya no era el rey en ese momento. Ya no era el rey que tenía el poder. Entonces, vas encubriendo muchas veces, tenemos que tener mucho cuidadito con el poder que podamos tener o podamos pensar que tenemos con estas cosas, porque puede ser que nos ocurra como la vida. Y nos echamos cuenta de lo que estamos haciendo y sin embargo estamos pecando. Sí. Esto puede ser también como el boomerang. O sea, tú tiras el boomerang, piensas que y al final el boomerang para ti. ¿Cómo que sí? Para ti. O sea, En esta vida todo lo que se sí. hace al final. Pero mira, hace tiempo tú leí una frase que decía, vamos, no lo acuerdo muy bien. Decía, o sea, ¿de qué? Entonces tenemos que identificar lo que estamos haciendo precisamente para que el Señor nos dé su perdón y nos ayude a que eso se quite. Porque es lo que dice la segunda parte del versículo. Más el que lo disfrutéis, que coman muy bien, que cenen muy bien. Ya vamos a terminar. Fijaros que dice en la segunda parte, dice, más el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Más el que lo confiese y se aparta, el que encubre sus pecados no va a prosperar. Eso es una realidad. Puede durante un tiempo, a lo mejor, pero al final todos saben. Y más el que lo confiesa y se aparta. Ojo, el que lo confiesa y se aparta. No solamente también es, Señor, yo te confieso mi pecado, y mañana vuelvo a decir, Señor, yo te confieso mi mentira, que soy muy mentiroso, Señor. Y a la semana siguiente, Señor, que te confieso que soy muy mentiroso. Vale, el Señor te ha escuchado, y te dice, vale, si ya te he escuchado 1500 veces sobre esto.
Y el Señor dirá, pero apártate de la mentira, toma la decisión de dejar de mentir. Pues, eso es. Entonces, aquí el que los confiesa y se aparta. Como dice el poeta, pecar, hacer penitencia y luego vuelta a empezar. Eso es. De Lope de Vega de Santos, de uno de esos dos. Así que fijaros que no solamente es el ser consciente de los pecados, o cuando pecamos y lo decimos que ocurre, no, eso trae sus consecuencias, y el que los confiesa, tenemos que confesar el pecado y tenemos que apartarnos también de ese pecado para alcanzar la misericordia. En el capítulo 30 de Proverbios, y con esto vamos a terminar, capítulo 30, versículo 20, dice, capítulo 30, versículo 20, ¿quién lo quiere leer? El proceder de la mujer adúltera come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Fijaros el texto. Este texto es tremendo. O sea, una mujer adúltera ha engañado a su marido, ha hecho lo que ha querido, se ha ido con otro hombre, come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada, no he hecho maldad. Cuando acaba de pecar, cuando acaba de engañar a su cónyuge. Y sin embargo, esta tiene la poca vergüenza de decir, no he hecho nada, o sea, no he pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, tenemos que apartarnos de ese pecado. Si seguimos en ese pecado, estamos haciendo un paripé. En realidad no está pasando nada en nuestro corazón. Por eso cuando pedimos perdón, para pedir perdón hay una cosa que es inevitable, que es estar arrepentido. Si no hay arrepentimiento, ¿de qué voy a pedir perdón? ¿Y a quién le voy a pedir perdón? Si no estoy arrepentido de lo que he hecho. En segundo lugar, tiene que haber una confesión. Tiene que haber una confesión. Cuando es algo entre yo y Dios, pues confesarle a Dios. Y si es algo entre yo y otra persona, tengo que decirle a esa persona y confesar también a esa persona. Y tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Si yo digo, me arrepiento, confieso y sigo igual, y sigo engañando a mi marido, ahí no ha habido un cambio. Ahí no ha habido un cambio de vida. Entonces, tenemos que ser conscientes de que para que realmente haya una confesión y un apartamiento, tiene que haber eso: arrepentimiento, confesión y un cambio. Si no, una actitud, ¿no? Una actitud. Si no, es que no seguimos las mismas. Seguimos en el corazón endurecido y seguimos pensando que no me pasa nada. No pasa nada porque yo mienta, no pasa nada porque yo robe, no pasa nada porque yo murmure, no pasa nada porque yo me aire, me enfade, no pasa nada porque yo pierda el control, no pasa nada porque yo sea una persona que nada más que sabe producir quejas en el trabajo. No pasa nada si yo he engañado a mi cónyuge. No pasa nada si yo le he pegado 20 veces a mi hijo durante los últimos 10 días. No pasa nada. Por ahora. No pasa nada. Entonces, ¿cómo que no pasa nada? Claro que para apartarnos de eso, tenemos que pedir perdón. Tenemos que arrepentirnos, hacer una confesión y un cambio. Un ejemplo de eso es el hijo pródigo. El hijo pródigo lo entendió. El hijo pródigo volvió y le dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Perdóname. Y el padre y hubo un cambio. Volvió, le pidió perdón y hubo un cambio profundo en la vida del hijo pródigo. Igual que Pedro, cuando Pedro negó a Jesús, hubo un cambio en él. Salió, lo miró a los ojos, salió de ese encuentro con Jesús cuando salió Jesús del pretorio y lo ven y se puso a llorar. Y Pedro cambió, porque hubo un cambio, hubo un arrepentimiento profundo, un dolor, una confesión y un cambio en su vida. Si alguien nos dice, he cometido un pecado, me he arrepentido, y tú ves que no cambia, está haciendo teatro. Porque el verdadero arrepentimiento produce un cambio. La verdadera confesión produce un cambio. Siempre. Bueno, ¿algún comentario más? Si no, terminamos aquí. Lo dejamos aquí y la semana que viene para la Raquel.